Me parece un documental súper guapo, muy interesante porque explica toda la historia, ¿no? Que tiene el montaje del submarino en el que solo cabe una persona, y es del donde va James Cameron, y es una cúpula cerrada, hermética, y desde ahí pues, hay imágenes, que ahora las veremos, en el que va así, llevando los controles así, las pantallas así, y conduciendo así, bajando 11 kilómetros, lo que sería 11.000 metros. O sea, me parece brutal. A ver. James Cameron, contador de historias, cineasta y ahora explorador legendario. Nos vemos a la luz del día. Por primera vez en la historia, una inmersión en solitario. Este es el Deep Sea Challenger. ¿Recibes cambio? Al punto más profundo de los océanos. En una película siempre se puede hacer otra toma. El océano no leyó tu guión, hará lo que quiera. Esta es la historia de esa inmersión que rompió todas las marcas. Bienvenido de nuevo, amigo. Bienvenido de nuevo. Y de la apertura de una frontera nueva. James Cameron, viaje al fondo de la Tierra. La expedición de James Cameron atrapó la atención del mundo. El director cinematográfico James Cameron de la película Titanic es famoso por sus películas épicas, pero también es un aventurero de la vida real. Esto es increíble. James Cameron. James Cameron. James Cameron tiene una misión. Esta es una inmersión extrema. Peligrosa y sin precedentes. Viaje científico histórico. La fosa de las Marianas. El punto más profundo del planeta. Más de 1 tonelada métrica de presión por centímetro cuadrado. Profundidades tan extremas que aplastarían a un hombre. El viaje a uno de los misterios más perdurables del planeta. Los 7.000 millones de personas del planeta no pueden ir a estos lugares. Pero si una persona va y regresa con la historia, entonces todo el mundo va. En espíritu. Se necesitaron 7 años para llegar a este punto. 7 años para viajar 11 kilómetros. Cameron se dirige a las profundidades extrañas. Ojo a lo que dice. Se necesitó 7 años para el proyecto que ahora en este documental vemos, pero 7 años para unas horas bajar hasta el punto más hondo del planeta y subir. Y ya está. Y ya conseguido. Se hace una vez. Porque una de las cosas que también se dice y comentan aquí y en otros documentales de otros expertos es que cuando son casos como también lo del Titán, porque son naves experimentales, son empresas privadas y claro que la empresa privada puede ofrecerte un viaje al espacio, un viaje al fondo del mar, donde quieras. Una empresa privada es un mercado libre, puede ofrecer lo que quiera. Luego la oferta está ahí y luego tú eres la demanda, que si quieres entrar a comprar ese billete y entrar ahí, es tu problema. Es así de claro. Y en el caso de Titán o en el caso de Cameron son empresas privadas. Y el caso de Titán sí, porque ha pasado, porque habían personas, pero es algo que nadie te pone la pistola en la cabeza. Y son cosas que pueden pasar cuando, además, que se sabe, porque cuando en el Titán se firmó el contrato, que te hacen firmar un contrato para antes de bajar, ya la misma empresa se exime de cualquier responsabilidad, pero cualquiera, de lo que te pueda pasar. Es así, ¿eh? O sea, la empresa te hace firmar un contrato. Momento. Te hace firmar un contrato
en el que, en caso hasta de muerte, no es problema de la empresa que gestiona el proyecto Titán, ni de nadie. Siempre será bajo tu responsabilidad. Y si te mueres o te quedas ahí o te quedas medio lelo porque hay pasado algún fallo, porque dependes de la tecnología y del diseño de Titán, pero si eso falla, que no depende de ti, depende de a quien le estás pagando y de la empresa. Pero con ese documento la empresa se exime de tu responsabilidad y te la carga a ti. O sea, cuidado con esto, porque el marketing que se ha hecho y la publicidad mala que ha recibido esta empresa y este proyecto Titán ha sido la ruina, ¿no? Porque que esto salga en los medios de todo el mundo es lo peor. Y no porque sea esta empresa, sino en la vida, en el mundo, hay muchísimas cosas que ante un papel te lo hacen firmar y te dejan toda la responsabilidad a ti, que es tu problema, pero lo gestionamos nosotros. Bien, yo pongo mi vida en tus manos, tú lo gestionas sobre algo que tú has fabricado, un proyecto, cualquier cosa. Pero si pasa algo, no es tu problema, es el mío. Bueno, pero yo voy dentro de algo, ¿no? Voy dentro de un aparato tuyo. Me estás dando garantías, pero si pasa algo, sí te doy garantías, pero puede pasar esto, y puede pasar lo otro, y puede pasar lo otro. Y si pasa esto también, y si pasa lo otro, o sea, en todo no quiero saber nada. Pero tú pagas 250.000 euros para mi proyecto científico, en pruebas, y tú, la empresa no se hace responsable de nada cuando tú dependes de la responsabilidad de esa empresa. O sea, yo creo que estos tipos de contratos de responsabilidad, de eximirse de responsabilidad de que si falla algo, se muere la persona, ¿cómo va a pasar? Una empresa que impone, porque bajo tu responsabilidad ya hay un documento que me dice, es que ha aceptado que si se muere, pues ya le va bien, ya le está bien, ya lo ha aceptado morir también. Si mi prototipo o mi proyecto falla, esa persona ha firmado esto, entonces, y se ha muerto, mira, lo siento mucho, pero mi proyecto al final no ha ido bien, anda, ha muerto. No sé si en el fondo del tema habría algún tema legal o algo en el que la empresa respondiera. Pero lo difícil de esto es que son aguas internacionales. ¿Y qué pasa? Si tú, por ejemplo, quieres asesinar a alguien y lo convences para que se suba contigo en un barco y vais con el barco, cruzáis hasta que sean aguas internacionales, tú esa persona, cuando la asesinas, estás libre de culpa, porque son aguas internacionales, estás en un territorio de nadie, no hay justicia, no hay leyes, no es de nadie, nadie tiene peso en eso, nadie tiene el control de eso. O sea, todo lo que pueda pasar en aguas internacionales, no hay ningún gobierno del mundo, ni
ni no sé, ni la... Bueno, ni... de hecho, que no me sale Naciones Unidas y todo esto. No pueden hacer nada. Porque son aguas internacionales. Y si en aguas internacionales tú le pegas un tiro a alguien o lo tiras por la borda y lo dejas ahí que se muera, tú eres inocente. No te pueden hacer nada. Por el hecho de que en aguas internacionales, lo que pasa en aguas internacionales, pues se queda ahí. ¿Eh? Como cuando las despedidas dicen, cuando se va a tal sitio, pues lo que se hace en Barcelona se queda en Barcelona, por decir algo. Pues así. Entre eso y el respaldo del documento que hacen firmar de responsabilidad, que se la carga toda la persona que paga encima de que cualquier cosa se hace responsable la misma persona en sí, la empresa humo, me parece, bueno, un vacío legal, como se suele decir, en el que se aprovechan, a veces se aprovechan y sale de esta manera, que es una putada, y a lo mejor de otra manera, en aguas internacionales puedes hacer algo que a lo mejor no te permitan por ley en cualquier país del mundo, y con esa investigación en esas aguas internacionales libre de cualquier ley, puedes hacer algo que pueda ayudar a la humanidad. En este caso, sinceramente, la culpa no la tiene nadie, en mi conclusión. ¿Por qué? Pues cualquier persona, ¿no? Ahora con los días, comentando el tema del Titán, te dice, mira, tú quieres ver Titanic de cerca, me voy a internet, me miro las imágenes que hay que se ven en muy buena calidad, o veo fotos, o veo lo que sea. Si tantas ganas tienes de ir, te explican lo que hay, te dicen los riesgos. Sabes que a esa profundidad no ha llegado nadie. Nadie en sentido, un plan turístico. Y que te están poniendo un papel en el que la empresa te desvincula de cualquier cosa que te pueda pasar. Y lo que pagas. Accedes a ello. Si te pasa algo, luego no te quejes. Claro. Hay que poner las dos cosas en una balanza. Vamos a seguir. Inhóspitas del Océano Pacífico Occidental. Su meta, un lugar conocido como el Abismo Challenger en la fosa de las Marianas. Otro apunte. Aquí en este vídeo, que es de James Cameron, aquí este vídeo que es de James Cameron, James Cameron es súper consciente de lo que va a hacer, o de lo que ya he hecho. Y en todo momento sabe los riesgos, sabe el proyecto que están haciendo, sabe que puede fallar cualquier cosa esencial para seguir adelante la misión, pero es consciente de ello y acata y acepta eso. Bien. Entiendo que las personas que van a un viaje como Titán, entiendo que la empresa les dice los riesgos que hay y les pone un papel en que entiendo, por lógica, que son gente millonaria y por tontos no son ricos. Entonces, si te dan un papel para firmar tú que va tu vida en ello, imagino que esta gente se lo ha leído al dedillo. Si aún así firmas,
50-50. Lucharemos contra los límites absolutos de la ciencia de los materiales. El acero estará a punto de ceder. El titanio estará a punto de ceder en estas presiones. Esto parecía algo de proporciones enormes. Ni siquiera sabíamos si lo podríamos llevar a cabo. El mayor de los obstáculos, diseñar un submarino que resistiera las presiones mortales de la profundidad. El diseño del submarino requería de cosas que no existían. Todo lo del submarino tuvo que adaptarse o inventarse para asegurar que podría sobrevivir. Cameron controla la nave en una esfera de 109 centímetros de ancho, que será su fuerte protegiéndolo de la presión. El diseño de la esfera fue un gran obstáculo. Hace resistencia a la fuerza del océano. Millones y millones de kilogramos cuando se distribuye alrededor de toda la superficie de la esfera. Y si se tuerce por la presión, implosiona. Y cuando están dentro de ella, en el fondo del mar, mejor ni pensar en eso. El diseño del submarino de Cameron es una innovación impresionante. Bueno, eso es todo. Ahora estoy en casa. Básicamente cuando está en su posición de operación en el agua, es un torpedo vertical verde enorme. Es algo extraño, ya saben, no vamos así por el agua, vamos de esta manera por el agua. El único ejemplo que puedo utilizar de la naturaleza es el de un caballo de mar. Un caballito de mar no se coloca horizontal y nada hacia adelante, sino que nada erguido. La inmersión de Cameron al abismo Challenger es la primera inmersión en solitario. Sin embargo, cuando Cameron era niño que se imaginaba las profundidades del océano, dos hombres llegaron hasta ahí, Jack Picard y Don Walsh. Yo sabía quién era Don desde que era niño. Él fue el hombre que llegó más profundo en el mundo. El Trieste dio una zambullida de más de 11. Esta gente, con lo que vais a ver aquí, esta gente llegó a una profundidad de 8.000 metros. Y ahora veréis la antiguaya en la que fueron y dices, joder. En parte, si no fuera por personas así, muchas que han habido en la larga historia de la humanidad, yo no estaría aquí con un ordenador, una pantalla o más pantallas, ni conexión a internet de esta manera, ni nada. O sea, no hubiéramos evolucionado nada. Gracias a gente inconsciente, no. Gente que persigue un sueño, que luchan por decir, me juego la vida, sí, pero marcaré un antes y después para la historia y que afectará a las vidas del resto del mundo mundial. Y de ahí, gracias a mí, aunque muera en el intento, cambiará el mundo. Y por eso hemos llegado a la evolución que conocemos hoy en día, de momento. Por personas así, con sueños increíbles y que se atreven a hacer estas locuras. Con ello quiero decir, con el tema del Titán, ahora es porque lo es una catástrofe, muere gente y es una putada que muera gente. Pero gracias a gente así, aventureros, que se arriesgan a morir, que en este caso han dado la vida por una ilusión, un sueño, un reto. Cuando pasen 15 años, diremos, pues gracias a estas desgracias, porque es una desgracia, como se suele decir, no hay mal porque bien no venga, pues hará que después de 15 años, quizá eso sea una cosa, lo veamos como cotidiano, ya bajar a casi 4.000 o 4.000 metros de profundidad. Porque es gente que alguien lo tiene que hacer, alguien se tiene que atrever a hacerlo y empezar con algo, en base de algo. Bien, pues es gente que se ha atrevido a hacerlo, lo han hecho, han llegado, han subido y todo, han habido problemas y todo, hasta que ha pasado el fatal accidente. Pero ya han marcado un camino a seguir. Ya han dicho, yo me he atrevido, lo he hecho, he llegado, he estado aquí. Me ha salido mal y lo he pagado con la vida. Y más personas. Pero ya han abierto
un camino más. Algo que nadie invertía, nadie decía cómo vamos a hacerlo. Hay tecnología, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, pues esta gente empezó y acabó y bajó y subió y bajó y subió y bajó y subió y bajó y ya no subió. Pues ya han marcado un camino en el que hay que arreglarlo, cimentarlo y hacerlo más viable y más fiable. Pero ya tenemos un camino que antes solo había que hierbajos y árboles y no sabes por dónde empezar a tirar. Dices, madre mía, para atrás sé todo el camino, hay un montón de caminos. Pero hasta aquí, ¿qué? Pues llega uno y dice, pues vamos, es por aquí. Y te lo ha marcado. Kilómetros hacia un reino en donde la presión sobre su casco fue de más de 1 tonelada métrica por centímetro cuadrado. El vehículo en que yo fui era totalmente distinto en tamaño, forma y principios operativos comparado con el que él lo hizo. Claro, nosotros éramos 2 personas y Jim era solo él. No fue sino hasta que hicimos la inmersión que la gente nos comenzó a decir lo importante que era. No lo importante que éramos nosotros, sino lo importante de la inmersión. Fue un logro gigantesco, incomparable. Hasta ahora. Más de medio siglo después, con Don Walsh en su equipo, Cameron va de regreso. Fue como el momento para pellizcarme, cuando todas las piezas encajaron. Y no lo podíamos creer. Realmente se logró. El submarino, al que se le dio el nombre de Deep Sea Challenger, necesita unas cuantas piezas más de equipo especializado. 4 relojes Rolex. Rolex es uno de los principales patrocinadores de la expedición y dispuso a... Esto es la hostia. Pero cuando vi el documental, Rolex para hacer publicidad y sus relojes. Y le dijo, te voy a poner un reto, porque yo doy garantía de que estos relojes aguantan muchísima profundidad. Y pusieron 3, 4 relojes de Rolex. Me parece increíble, una campaña de publicidad para los clientes exigentes, pero muy exigentes, que son, y normal, porque el precio de un Rolex ya es para ser exigente. Hacer un reloj que resistiera a la presión. Otro Rolex como el... Ahora bien, el Rolex marca la hora. Un Casio también marca la hora. No entiendo por qué uno puede valer 100.000 y otro 15 euros. 20. Marcan la misma hora, la misma función. Eso sí que es para mirárselo. El que iba al bordo del Trieste en 1960 se colocó en el interior. Pero el reloj gemelo, uno idéntico, vino conmigo. Creo que más como un símbolo de buena suerte, por decirlo así. Quedaba una cosa más por hacer. Ponerlo en el agua. Y yo le decía a todos, bueno muchachos, hasta ahora es toda una escultura. No será un submarino hasta que baje y regrese. Llega un momento en el que ya no lo puedes posponer más. Hay que entrar al submarino y realmente no sabes lo que sucederá después. El submarino mide 7 metros de largo y pesa más de 10 toneladas métricas. Meterlo en el agua es un desafío enorme. Ahora, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero en el Titán es más pequeño, ¿no? Más así como ahuevado, como una bala. Y caben 5 personas. En este proyecto es más grande que el Titán. Pesa más que el Titán. Y solo cabe una persona. Pero es que encima cabe una persona así.
para que veáis la diferencia también del desarrollo y de la sofisticado, ¿no? O sea, eso creo que tiene algo que ver. Alguna no. La diferencia es toda. Por algo será. Yo ya no llego a este nivel, porque esto es de ingeniería y habría que saber de los compuestos y todo, y alguien que te lo sepa explicar de los por qué uno de una manera, otro de otra y eso. Pero solo a simple vista mi lógica ya me dice que lo robusto y grande que es este para meter a una persona así, que se mete aquí, así, en un huequecito así, y lo otro es así. Y más grande que el Titán. Y el Titán es así y dentro 5 personas. En algo tiene que estar la diferencia y en algo tiene que haber el porqué. Yo estoy convencido que si hicieran viajes con este aparato, que sea una persona, podrían bajar y subir al Titanic sin ningún problema. Estoy convencido. Que estos serían los más difíciles de todo el viaje, porque se recogen, 10 toneladas métricas de masa. Constante. Y se mece en una eslinga de 10 metros. Y de pronto parece un badajo. Y cada vez que se baja más, se mece más. Y tienes esa masa de 10 toneladas métricas bombeando que pronto se puede convertir en una bola demoledora. Finales de enero. Se hacen pruebas en el mar en aguas superficiales. Acabo de hacer una inmersión de 18 metros en la bahía Jervis y el submarino funcionó perfectamente. Tenemos una sensación enorme de confianza. No hay nada como ese momento cuando frente a uno no hay nada más que el océano. Todo funciona bien. La tecnología funciona. ¿Y lo harás? Haremos una inmersión de prueba más. Y también será una oportunidad para filmar un lanzamiento y recuperación con el uso de un helicóptero. Así que Andrew y Mike DeCree, nuestro director submarino, ya se fueron a preparar el helicóptero. Y cuando estábamos a punto de elevar el submarino y lanzarlo, recibimos una llamada por la radio. Hubo un accidente. Así que fui hacia la orilla, llegué al lugar del accidente. Esto es un punto fuerte del documental, porque unos compañeros del proyecto fallecieron en el trayecto del helicóptero. Cuando estaban moviendo de sitio, se estrelló el helicóptero. De 2 compañeros iniciaron con ellos el proyecto. Y aquí llega un punto que parece bastante peliculero, pero el punto más bueno es que no es película, es que es real. Como 45 minutos después. Y era obvio que, el incendio era total y que ellos fallecieron. Fue el peor día de mi vida, en verdad. Cuando estaba ahí en el lugar, pensé, la expedición ya no va. Te sientes como, como si alguien te quiere decir algo. Pero entonces algo interesante comienza a suceder. Comienzas a pensar, ¿qué apoyaban los muchachos? Y ellos apoyaban cierto espíritu de audacia, tú sabes, el espíritu de exploración. Conocí muy bien a estos muchachos y ellos se burlarían si pensaran que nosotros desistiéramos y no continuáramos. Habían 10 razones para no sumergirnos y dije, ¿saben qué? Nos sumergiremos, lo haremos mañana. Y lo hicimos. Fuimos y nos sumergimos. Primero, 1000 metros o 3300 pies. Fijaros ahí. Segundo. A ver. Pondré pausa aquí. Porque es... Primero. Mira. Mirad el tío. ¿Cómo va de apretado aquí dentro? Vamos.
va más apretado que los tornillos de un submarino, nunca mejor dicho. Está con las palancas aquí, la cámara aquí, las pantallas aquí. Imaginar el sitio tan pequeño, tan reducido. O sea, qué bolsa de aire más pequeñita, lo máximo reducido posible, porque sería menos resistencia. Mientras más hueco vacío tenga, mucha más resistencia el casco tendrá que soportar. O sea, yo no veo tantas diferencias al Titán, que yo solo digo que veo diferencias. No entiendo nada de este tipo de ingeniería de esto. No tengo ni idea. O sea, hablo solo sobre el punto de vista de la lógica. Pero me llama mucho la atención las grandes diferencias de uno y el otro. Quizá ahí, a día de hoy, está la diferencia de que uno tenga éxito y el otro, pues, no tanto. No funcione tan bien como tiene que ir. Aparte que usaron materiales en Titán nunca utilizados. Porque tiene fibra de carbono. Y precisamente la fibra de carbono no se usa para resistencias. Lo vemos en la Fórmula 1, en las motos. Todo lo que sea competición llevan fibra de carbono. Y es mírame y no me toques, que me rompo. 1000 metros o 3300 pies. 5 días después, 4000 metros o 2 millas y media. 4000 metros, cuando tratan de llegar a 11.000 metros, pues 4000 metros no suena mucho. Pero sucede que es más profundo a lo que está el Titanic. El submarino funciona bien. Después llegó el momento de la inmersión de 8000 metros. Y bueno, son 27.000 pies. Comencé a descender, todo va bien. Al avanzar hay cosas en el submarino que comienzan a fallar y a funcionar mal, una a una. Los monitores se apagan y vuelven a encenderse. Después las luces comienzan a apagarse y mi sonda de profundidad no funciona. Y voy demasiado rápido. Y la manera que fallaba empeoraba progresivamente a medida que alcanzaba a mayor profundidad. Deep Sea Challenger, superficie, ¿me copias? Este es el Deep Sea Challenger. ¿Me copian? Cambio. James Cameron, en una última inmersión de prueba, se sumerge sin control hacia las profundidades. Las hélices se cortan, funcionan cerca de 30 segundos y paran. Y luego quito las manos de los controles y entonces después de otros 30 segundos vuelven a funcionar por sí solas y no puedo hacer que paren. Así que todo se estropeó y yo desciendo cada vez más. El equipo no puede hacer nada para ayudar. Cameron se deshace de algo de peso y detiene el descenso. Este es el Deep Sea Challenger. ¿Me copian? Cambio. Deep Sea Challenger, superficie, te copiamos alto y claro. Bueno, muchachos, yo los copio alto y claro. La buena noticia es que ya es oficial. Aquí hay un punto muy interesante del porqué de los fallos. Me gusta mucho porque lo explican. Explica el cómo, el porqué y la solución. Y no sé, también te da confianza. Vamos a seguir y veréis lo que quiero decir. Especialmente el sumergible civil que se sumerge a mayor profundidad del mundo. La mala noticia es que nunca vio el fondo del mar. Tuvo cerca de 5 fallas importantes en los sistemas que evitaron que continuara. Se pudo detectar que todas las fallas se debieron a una línea en un programa de las computadoras.
Debido a esa línea en el programa de las computadoras que agregaron la noche anterior, a pedido mío. Después de un rato, la cantidad de archivos fue tan grande que apagaba la computadora. Se reescribe el programa de la computadora y el sumergible vuelve a sumergirse en su... Bien, resumiendo, mucho lo habrá entendido. Esto es cuando el ordenador, todo te funciona muy bien y al otro día llegas, enciendes el ordenador y te dice, mira, hay una actualización. Actualizamos el ordenador y te dice, requiere reinicio o apagar el sistema. Vale. Haces la actualización, reinicias el programa, el ordenador se inicia otra vez y no va bien. Algún programa no abre o hay algo que no va como tiene que ir. Y dices, ¿y si restauro antes de esta actualización a ver si es de eso? Bien. Restauras y el ordenador perfecto. Pues eso es exactamente lo que les pasó. Hicieron una actualización, unas mejoras, y eso hizo que colapsara el ordenador del submarino y dijeron, bueno, vamos a desactualizarlo hasta estas actualizaciones últimas, ojalá como estaba, que funcionaba y ya está. Y tiramillas. Me parece una pasada porque lo dicen, lo explican. Me gusta porque el documental está con mucho detalle. Última prueba antes de intentar el Abismo Challenger. Esa inmersión salió muy bien. Hubo un par de cosas por aquí y por allá, pero pude estabilizarlo en neutro cuando me acerqué al fondo, vi el fondo, lo navegué. Y nunca olvidaré el aspecto del sedimento cuando hacía algo de fuerza para frenar. Y había un aro de sedimento que salía de donde la hélice estaba en el fondo. Era como aterrizar una nave espacial. Fue genial. Luego el momento para sumergirse en el Abismo Challenger, el punto más profundo en los océanos del mundo. El submarino está listo, el equipo está listo. 7 años que llegan a esto. Solo tenemos cerca de una semana y media. Todo se resume a esta ventana muy pequeña que nos queda. Y estamos retrasados en el programa y llegamos a Guam y pensamos, bueno, esperemos que el océano coopere. Y adivinen qué. Vientos de 30 nudos, 30 con ráfagas de 40, y todo el océano alterado. Y recuerdo que veía un muro en el océano. Es esta caldera hirviente de olas de 4 metros. Pensaba, no podemos hacerlo así. Y verlo así, día tras día, con esto, bueno, un sentimiento deprimente que no podremos hacer nada. Porque justo después de eso yo tenía que ir al estreno de Titanic 3D. Logré que 2 estudios se aventuraran y gastaran 20 millones para convertir a Titanic a 3 dimensiones, y tenía que estar ahí. Al final solo dije, miren muchachos, vamos a hacerlo. Así salimos, y era, ya saben, enormes. Mucho más arriba de cualquier cosa en la que pudiéramos ir. Mientras el barco surca por las olas, un rayo de esperanza aparece en el horizonte. Al ir en camino, dimos un vistazo a la producción del tiempo en el largo plazo. Y vimos un pequeño hueco en el viento, y parecía que duraría quizá un día y medio. Y estaba a tan solo un par de días de distancia. Dije, parece que el océano me da a elegir. Puedo hacer la inmersión, culminar con un proyecto de 7 años, o puedo ir al estreno. Si no voy al estreno, 2 de los estudios más grandes de Hollywood no me hablarán por el resto de mi vida. Pero adivinen qué, no llegamos tan lejos para no sumergirnos. Y tenemos una ventana, así que lo haremos. Así que dije, bueno muchachos, este es el plan. Vayan a dormir, duerman 3 o 4 horas. Nos despertaremos a la medianoche y comenzaremos nuestra cuenta regresiva a la medianoche y nos lanzaremos a las 4 de la mañana. Un beso de despedida de su esposa. ¿Será una muestra de afecto pública? Sí. Diviértete. Será divertido. Te amo. Y unas palabras de ánimo de Don Walsh.
el único hombre con vida que estuvo ahí. Mis palabras para él cuando comenzó a descender fueron: buena suerte, diviértete. Muy bien, Jim. Muy bien, amigo. Sobre todo, diviértete. Divertirme, exacto. Y me alegra que seas tú quien se traiga el récord. Entré al sumergible y dije, muy bien, aquí vamos, muchachos, esto es, la siguiente parada será a 11 kilómetros abajo. Hicimos el lanzamiento y la verdad es que salió muy bien. Hasta ese momento todo bien. Entro al agua y ya estoy sumergido. Entro al agua y los buzos están ya listos, ajustaron las bolsas, estoy en posición de inmersión, hice todas las revisiones, estoy listo para partir. Así que llamé, liberen, liberen, liberen. Esa es la orden y soltaron y el sumergible cayó. Entonces salí como si fuera un disparo más rápido de lo que alguna vez vi. La superficie se retiró. Bueno, se apartó. Veo el medidor de profundidad y estoy a 300 metros en los primeros, par de minutos. El submarino iba como si fuera un vampiro que salió del infierno. Como veterano de la profundidad, Don Walsh conoce muy bien las mayores amenazas para la misión. La presión es lo primero. Lo segundo es el fuego, porque si llegas a tener fuego allí dentro, es mejor que te muevas rápido porque el fuego puede usar demasiado oxígeno. O si es un fuego eléctrico, entonces los aislantes que se quemen se convierten en emisiones tóxicas. Una inundación catastrófica y se acaba todo. Probablemente estés muerto antes de darte cuenta, porque son un poco más de 1 tonelada métrica por centímetro cuadrado. Es instantáneo, la cabina implosionará y eso sería todo. Al ir bajando, el sumergible se encoge cerca de 7 centímetros debido a la fuerza. Pareció que en muy pocos minutos pasé la profundidad del Titanic. Y bueno, después pasaré la profundidad del Bismarck, unos 5.000 metros. Luego pasaré a la mayor profundidad que cualquier sumergible del planeta, aparte del nuestro, pueda sumergirse. Y en ese momento, cuando llegué a los 8.000 metros, que era lo más profundo a lo que alguna vez estuve, todavía me faltaban 3.000 metros por avanzar. Todo se detuvo y hubo mucho silencio. Yo descendía, solo veía los números y pensaba, bueno, voy cada vez más y más profundo. Tan profundo como la altura del monte Everest. Y todavía faltan 2 kilómetros más. Continuamos viendo James Cameron, viaje al centro de la Tierra. Geo. Entonces comienzo a, ya saben, ajustar, a afinar el lastre y también a ajustar las cámaras para poder ver hacia abajo. Encendí el reflector y, claro, mientras el altímetro indicaba el descenso, ya saben, 100, luego 90, luego 80, de pronto vi un resplandor y ahí estaba el fondo. Y yo cambié a neutro, me sostuve y floté hacia abajo hasta que hice un contacto lento con el fondo. Ni siquiera levanté una nube de cieno. Y me quedé ahí y pensé, aquí estoy, 7 años. Bueno, y toda la ingeniería, y todo el trabajo, y todo, y funcionó. Después de una pausa para poder absorberlo todo, Cameron comienza a sacar muestras del lecho del océano. Lo primero que tenía que hacer era conseguir una muestra. Así que abrí la puerta de la ciencia, desplegué el brazo, lo saqué, bajé el tubo para muestras, parecía que saqué una muestra muy buena, la subí. Y más o menos en ese mismo momento, creo que fue cerca de ese momento, Susie llamó. Ella tomó el control. Ella se apoderó del sistema de comunicaciones y me llamó. Estoy en el fondo del océano. Así que aquí estoy en el lugar más remoto del planeta. Para llegar aquí se requirió de todo este tiempo y energía y tecnología, y me siento como el ser humano más solitario del planeta, y bueno, completamente aislado de la humanidad, sin posibilidades de rescate, en un lugar que ningún humano vio jamás, y mi esposa me llama. Lo que por supuesto fue muy tierno, pero bueno, que esta sea una lección para todos los hombres. Creen que se pueden escapar, pero no. Después lo que sucedió es que los sistemas hidráulicos fallaron y el combustible hidráulico salía en burbujas frente a la ventana de... En realidad era una manguera que se reventó del brazo. Justo después que saqué la única muestra, el brazo se trabó y la puerta se trabó
y no podía hacer que funcionaran, así que pensé, bueno, al menos puedo ir a explorar. Así que comencé a conducir y decidí hacer un corte hacia el norte y ver si podía cruzar todo el sedimento plano, estancado, y subir por la pendiente. Después, otra falla crítica en el sistema. Comencé a perder las hélices. En ese momento solo podía cruzar, ya no podía ir hacia adelante. Y entonces, eso era todo. Bueno, perdí el sistema hidráulico, no tenía posibilidades de moverme hacia adelante. Pensé en todo lo que imaginablemente podía hacer. Era todo, era hora de regresar. Así que llamé a la superficie y les dije que ascendería. Y entonces llega ese momento en que alcanzas el interruptor. El sumergible está equipado con un par de pesas de casi 300 kilogramos que le permiten hundirse. Si las pesas no caen de acuerdo a cómo se diseñó, existe la posibilidad que Cameron no vuelva a ver la luz del día. Yo sabía con exactitud qué era lo que se suponía tenía que hacer y cómo hacerlo. Pero hay un momento en el que se piensa, si no funciona, será un muy mal día. Bueno, soltando las pesas. Ya saben, no hay nada como ese sentimiento cuando escuchas y ves por la cámara, ves que las pesas caen y golpean el lecho marino. Y en ese momento el sumergible despegó. Pasaron 70 minutos desde los 11 kilómetros de profundidad hasta la superficie. En ese momento el sumergible era un cohete y yo sentí como avanza un vagón de tren. Entonces eso es lo más rápido que alguna vez fui, ya saben, verticalmente bajo el agua. Y casi logré sentir como el agarre del océano se relajaba lentamente. Continúen. Manténganlo, muchachos, manténganlo. Sí, así está bien. Continúen. Aflojando. Bienvenido de nuevo, amigo. Impresionante. Así que salí, y la primera persona que vi era Don Walsh, lo que me pareció increíble. No cambió nada desde que estuviste ahí. Él comprendió que estábamos ahí, no solo para hacer lo nuestro, sino también para celebrar lo que él hizo. Lo que los pioneros, y por extensión todos los pioneros que fueron antes que nosotros. Caray, qué viaje más bueno. Quiero decir, gritas hacia abajo, bueno, y luego gritas hacia arriba. Lo que creo que esto hizo es que ilumina un reflector sobre el hecho que aún hay una frontera vasta sobre el planeta Tierra que no está sin explorarse. Parte de la exploración es el contar historias. Además de tomar la ciencia, los datos, las muestras, tienes que tomar las imágenes y tienes que regresar para contar la historia. No solo la historia científica y no solo las cosas que las imágenes ya te dicen, sino la historia de lo que se siente al descender y ser testigo con tus propios ojos de algo que antes nunca nadie vio. Ese es el verdadero espíritu de la exploración. Aún así, estando 7 años preparando la inmersión y el proyecto, llega abajo y ¿qué se encuentra? Que empieza a fallar. Empieza que el brazo ahora se queda, empieza a salir tubo hidráulico. En fin,